Andrea. Ya me está escribiendo, dame un segundito. Igual ahí, Lupita, te compartí, no sé si lo hice, pero creo que compartí Sí. el enlace. Voy a dejarlo acá, por acá por Baby, por Sí, si... sí. Yari también está en México, aunque ella es colombiana. Listo. Ya lo compartí por aquí. Y se habilita para que yo pueda compartir después de Sí, Andrea, la la... pantalla. Sí, claro. Tú Ok, tienes ya permisos para hacerlo como presentador, así es. perfecto. Muy bien. Sí, porque voy a pasar parte de mi pantalla para la presentación y también voy a pasarlo para algunas cosas de ciberataques de código. Entonces, bueno, ahorita veremos. Perfecto. Bueno, Andrea, yo acá simplemente hoy como parte también de la conmemoración del Día de la Mujer en la Ingeniería. Primero felicitarlas a ti también por todo el trabajo que hiciste para organizar este evento, sobre todo porque que ha sido uno de tus primeros eventos que organizas casi que solita. Entonces, nada, yo voy a compartirla en... Sí, bueno, ya también, Andrea, puede compartir pantalla directamente. No sé si puedes probar. Ya compruebo. Y arrancamos en 2 minuticos. Ya se ve, Andrea. Ya se ve, ok. Hay que seleccionar la pestaña de... Listo. Dame un segundo. Voy a ubicarla. También me avisas para empezar la grabación, por favor. Ok. Hola, Yari. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Lupita, hola Jessie. Hola, Hola, buenas ¿Cómo tardes. están? Muy bien, Qué muy bien. gusto saludarte, Yari. Qué gusto saludarlas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Muy bien, sí. Perfecto. emocionada por escucharte, Yari. Jessy, ¿vas a transmitirlo por YouTube y también por LinkedIn o solo YouTube? Solo YouTube, pero podemos compartir ya el enlace allá. Voy a empezar a grabar cuando tú me des el luz verde, ¿no? Bueno, listo. Entonces, bueno, antes de empezar, recordarnos que la actividad es teniendo en cuenta que el 23 de junio celebramos el Día Internacional de la Mujer y es una fecha excelente para resaltar a mujeres empoderadas como ustedes que han superado muchas barreras y se encuentran escalando en su profesión y en sus trabajos. Bueno, entonces vamos a desarrollar las dos charlas. Para iniciar primero Lupita y una vez termine Lupita, Yari, y luego damos un espacio de preguntas. Las preguntas de YouTube nos las va a ir anunciando Jessie y las preguntas que se hagan por el chat. ¿También nos colabora Jessie? Claro, claro, yo puedo en eso. Bueno, entonces cada una va a poder compartir su pantalla para que pueda seguir su presentación. Listo, entonces vamos a tomar un minutico como para respirar y en este minutico primero darle gracias a Dios por este reencuentro virtual de estas dos personas muy especiales que conocimos en el evento de Google. Qué bueno que hayan aceptado la invitación, que estén con nosotros y que nos compartan un poco de su conocimiento y su experiencia. Muchísimas gracias. Ok, Andrea, voy a empezar a grabar. Ok.
¿Me confirman si se ve la presentación? Se ve muy bien. Bueno, para iniciar, una feliz tarde y feliz noche para algunos, dependiendo del lugar donde se encuentren. En este día hemos planeado este evento con la intención de hacer una conmemoración en el marco del Día Internacional de la Mujer en Ingeniería, que se celebra el día 23 de junio. Y a partir de las experiencias que nos van a compartir las invitadas en esta tarde-noche, crear ese sentimiento o esa motivación, esa inspiración para que muchas otras mujeres sigan adelante con sus estudios, con sus sueños, con todas las metas que tienen hoy en mente y sobre todo en el área STEAM, donde a veces identificamos algunas barreras. Entonces, este ejemplo o estos dos ejemplos que vamos a escuchar van a ser inspiración para muchísimas de nosotras. Bueno, ¿qué es la mujer? Primero, recordemos que somos símbolos de fortaleza y superación constante. Siempre el rol de mujer ha estado en todos los eventos importantes de la humanidad y la mujer se ha caracterizado por enfrentar muy bien todos los retos, superar muchas barreras y reglas que la sociedad machista ha impuesto. Esta conmemoración se creó por la Sociedad Women's Engineering en el Reino Unido, año 2014. En el año 2016 recibió patrocinio de la UNESCO y fue proclamada como una conmemoración internacional en el año 2017 por esta misma organización. El propósito de hacer la conmemoración es generar conciencia a nivel internacional sobre la importancia de las mujeres en ingeniería, de su rol y su desempeño en esta área. De esta manera, incentivar a que más mujeres sigan participando en todas las carreras del STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Bueno, esta sociedad que crea la conmemoración internacional del Día de la Mujer es una sociedad académica que se inicia en el año 1919, después de la Segunda Guerra Mundial. Es la primera sociedad en agrupar a mujeres y pertenecen todas las personas que se preocupan por la igualdad de las mujeres. Esta sociedad se encarga de celebrar los logros, crear conciencia sobre la discriminación y tomar medidas para forjar la paridad de género. Recordemos que hay datos que hoy, aunque el mundo ha avanzado, la tecnología ha avanzado y la sociedad ha cambiado, todavía encontramos algunas cifras que a veces nos alarman. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres investigadoras en algunos países aún es muy inferior respecto al porcentaje de hombres en investigación del área STEAM. Y de todos los países, el 30% de la proporción nacional de mujeres, pues siempre se encuentra en una desventaja de paridad. Las mujeres siempre son muy modestas respecto a sus habilidades, sus conocimientos o los retos que pueden alcanzar. Sin embargo, en muchas becas de investigación representan un porcentaje más alto que los miembros de género masculino. Es decir, que aunque hay barreras, estamos luchando para alcanzar muchas metas y esas metas a veces requieren que toquemos puertas como los programas de becas. En campos de vanguardia como la inteligencia artificial, solo uno de cada profesional es mujer. Y a pesar de la escasez de competencias en la mayoría de los campos tecnológicos, en la cuarta revolución industrial, las mujeres siguen representando solo el 28% de los ingenieros y 40% de los licenciados en informática y computación.
Estos datos son para que reflexionemos y nos demos cuenta que aunque la tecnología ha avanzado muchísimo, todavía para lograr esa paridad de género en el contexto nos hace falta un poco seguir trabajando. Con esta charla que ha organizado GDG Cincelejo, esperamos motivar a que más mujeres elijan estas profesiones y resaltar la contribución que hacen día a día para el desarrollo económico en los diferentes países del mundo. ¿Cómo podemos celebrarlo? Sobre todo, pues haciendo tipos de eventos como este, donde resaltemos a estas mujeres que tienen cualidades, características, conocimientos y experiencias que compartir y poder compartirlos en redes sociales utilizando el hashtag International Women Engineering Day. Nuestras invitadas en esta tarde-noche hoy, Guadalupe Zapata Castro, es ingeniera aeronáutica, trabaja en la Agencia Espacial de México y nos compartirá el tema seguridad espacial. Seguidamente, Yari Estefanía Arias, magíster en inteligencia artificial, quien trabaja en Mintech como Machine Learning Engineering, desarrollará la temática Optimiza tus proyectos de ciencia de datos, un viaje a través de Kedro. Entonces, bienvenidos a todos los participantes, todas las personas que deseen realizar el seguimiento de esta actividad a través de YouTube. Van a tener la oportunidad de escuchar a estas dos magníficas ingenieras. Entonces, le doy paso a ingeniera Guadalupe Zapata Castro. Bienvenida. Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto estar por aquí, es un gusto saludarlos y es un gusto tener este marco de referencia como lo es el Día de la Internacional de la Mujer en la Ingeniería. Y bueno, para poder honrarlo adecuadamente, qué mejor que compartir lo que hacemos en el ámbito, lo que podemos aportar en la ingeniería. Y en este caso, el crossover que yo puedo aportar es desde la parte de la aeronáutica y el sector aeroespacial, con algo que a mí me gusta muchísimo, que es la ciberseguridad, los análisis de sistemas complejos con inteligencia artificial y aplicados a sistemas de telecomunicaciones, que en este caso serán los satélites. Bueno, el título de esta conferencia me encanta porque hoy vamos a desbloquear un nuevo miedo. Vamos a adentrarnos un poquito en términos de ciberseguridad, pero sobre todo me gustaría que todo lo que veamos lo podamos relacionar con lo que todos los días estamos acostumbrados a utilizar, que por ejemplo, no tiene que ser tan complejo como una estación terrena o como un sistema geoespacial, simplemente sabiendo que todos esos sistemas vienen aplicados en nuestros teléfonos celulares e inclusive todas las redes que tienen de tráfico nuestros datos, como es el Internet, pues también es necesario estar al pendiente y saber utilizar y tener una visión acerca de cómo nos afecta, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, ¿por qué debería interesarnos todo esto? ¿Y por qué la ciberseguridad en el espacio juega un rol importante hoy en día? Bueno, déjenme hacerles estas dos preguntas, porque a pesar de que oigamos que el término es algo rimbombante, la ciberseguridad en el espacio y se encuentra a más de 100 kilómetros de nosotros, algunos de estos sistemas, todos los días, todas las cosas que tocamos, o la gran mayoría, tienen que ver con la tecnología y en este caso, sobre todo, con nuestros celulares, con una computadora, inclusive con sistemas más complejos, algunos de ustedes. Entonces, todo lo que tiene que ver con un ordenador y con tráfico de red es parte de la ciberseguridad en el espacio. Entonces, vamos a ver y vamos a platicar acerca de algo muy importante que son nuestros datos. Sí, vamos a tener que tomar un poco el término de ciberseguridad al principio, porque ahorita se van a dar cuenta que a pesar de la creencia popular de que la ciberseguridad espacial
tiene mucho que ver con esas películas tipo James Bond, donde desde un ordenador apagan la red mundial y todos los ordenadores se conectan a uno. En realidad tiene más que ver con una película de comedia. Y les voy a explicar por qué. Bueno, entonces vamos a empezar definiendo lo que es la ciberseguridad, que es una práctica. Es una práctica que nos ayuda a proteger sistemas importantes y sobre todo nos importa que estos sistemas que contienen nuestros datos, puedan tener estas 3 características que les puse como un acrónimo a continuación para que podamos considerarlas seguras. En este caso suena chistoso, en ciberseguridad a todos nos gusta ponerle acrónimos. CIA tiene que ver con 3 elementos interesantes e importantes que les voy a poner un ejemplo. Muchos de ustedes, seguramente muchos todavía estudiantes, han visto las plataformas donde suben calificaciones, ¿cierto? Las plataformas, por ejemplo, en el Politécnico Nacional era el SAES, en algunas instituciones como la UNAM, creo que es el SAT, no me acuerdo muy bien el nombre, pero este tipo de plataformas tienen muy marcadas estos 3 pasitos para que nosotros podamos considerar que los datos que están ahí sean, por ejemplo, de confidenciales. Todos los datos, nosotros tenemos una clave única de acceso y una matrícula relacionada a estos datos de acceso, en el cual solamente nosotros tenemos asignado esa plataforma para ver nuestros datos. En el caso, por ejemplo, de los maestros que tienen acceso a información que pueden modificar, esa clave también será única e intransferible. En el caso de la I, se refiere a la integridad de los datos. La integridad de los datos tiene que ver que tal como yo los pongo, tal como yo los expreso, así van a aparecer después. Y la A es de la disponibilidad. Que nosotros tengamos el acceso a los datos, no importa en el lugar donde nosotros nos conectemos. Podemos hacerlo en la universidad o lo podemos hacer del otro lado del mundo, vamos a tener disposición de estos datos. Bueno, pero ¿por qué todo esto es importante? Porque si nosotros no podemos garantizar que alguno de estos 3 pasitos de nuestra información se lleve a cabo, entonces, pues andamos ahí dándole paso a que los ciberdelincuentes puedan hacer mal uso de nuestros datos. Vamos a retomar este punto un poquito más adelante, es algo muy interesante, pero sobre todo porque nosotros hoy en día tenemos un activo muy importante que es nuestra información. Y voy a hacer un paréntesis bien grande aquí para todos los que nos están escuchando, porque constantemente hemos estado lidiando en cuestiones de este lado como programadores en ciberseguridad con hacer sistemas que puedan ser muchísimo más intuitivos para los usuarios. Nos fletamos en serio muchísimo estudio para tener diferentes protocolos para ustedes, pero llega el usuario y regala la información. Entonces, por favor, ayúdennos a que esto sea una labor conjunta, que sea una labor transversal, porque no le damos la importancia que tenemos a nuestros datos. Fíjate, yo estaba platicando el otro día con mis alumnitos y yo les decía, oye, ¿cuántos filtros tienes, no? Utilizas muchos filtros diariamente. Y cuando los descargas, tú les das permisos a esos filtros que alteren ciertas funciones en tu celular. ¿Los has leído? No, maestra, pero ¿para qué los voy a leer? ¿Qué información me pueden quitar? A ver, mi nombre todo el mundo lo sabe. No sé, ¿qué me pueden quitar? ¿El color que me gusta? Pues eso también, o sea, mi información está pública. Yo no tengo problema en que el mundo la sepa. Y yo le decía, oye, es que la información que nosotros damos no siempre es la información que tú pones en las plataformas. Por ejemplo, ¿has visto los términos y condiciones de cuando activas tu cámara en Instagram? También le estás dando, y eso viene ahí, ustedes lo pueden leer, le estás dando acceso también a micrófonos. Y esos accesos también vienen bien, pero bien ambiguos. Eso quiere decir que en algún momento la aplicación podría encenderse sin tu permiso. Entonces, aguas, tenemos que leer y tenemos que ser muy conscientes de que los activos y nuestra información no siempre es la información como nuestro nombre. Es desde el tiempo que pasamos en una aplicación,
Inclusive se habla de que algunas aplicaciones van un poquito más allá y que utilizan inteligencia artificial para dar seguimiento al iris y que podamos ver ciertas características de consumo en comerciales o en algunos posts, así que es algo impresionante, ¿no? Bueno, y este efecto que tenemos de nuestra información, que es altamente invaluable, también lo tenemos con nuestros datos biométricos. En este caso, con los filtros, híjole, muchos de ellos tienen filtros biométricos. No sé si alguien sepa qué son esta parte de los datos biométricos de una persona, pero a veces hasta es bien descarado, ¿no? El filtro te lee ciertas partes de la cara que en visión computacional nosotros mapeamos de esa manera para tener pues un porcentaje de probabilidad de que esa persona va a tener un match diferente a otras. Y esas aplicaciones lo hacen todos los días, ¿no? ¿Qué tanto de nuestra información nosotros estamos dando de a gratis? Bueno, y después de este pequeño regaño para todos los que nos están escuchando, porque sí suena un poquito a regaño, déjenme decirles que la historia de la ciberseguridad, como les decía, a pesar de que tenemos la idea de que es como en James Bond, que se roban los datos, tiene como tintes un poco más de comedia, porque las mayores o los mayores ciberataques que ha tenido la humanidad hasta el momento han sido por errores humanos. Ahorita les voy a contar uno bien chistoso de una carnita asada. Y vamos a verlo para que ustedes entiendan en ese contexto los tipos de datos que tenemos. Todos los días, cuando tú le buscas información a todo esto, vas a ver que en serio dejas una gran huella digital en todas las actividades que haces diariamente. Por ejemplo, en los tipos de datos, vamos a tener los datos de descanso, que son sobre todo los datos de almacenamiento. Cuando tú tienes algún trabajo, lo pones en Drive. Cuando estás haciendo algún proyecto y lo almacenas en GitHub, por ejemplo. Y todos estos datos, pues tienen un lugar final, ¿no? Un lugar de descanso. Vamos a tener también datos en tránsito, que estos ahorita vamos a platicarle porque son, híjole, de los que mayores ataques hemos tenido con los datos de envío y recepción, porque en los sistemas satelitales es bien, pero bien sencillo, y no se los digo como con modestia, poder hacer modificaciones a las redes satelitales. De hecho, se hace. Ahorita les voy a mostrar un mapa de ciberataques y ciberataques en tiempo real para que puedan ver que esto pues, debería preocuparnos un poquillo más, ¿eh? Y bueno, los otros que son uso en tiempo real, nuestros datos en tiempo real, por ejemplo, algo que todos conocen, pues estar trabajando en una plataforma como Drive, ¿no? Lo modificas en tiempo real, esos son datos que están sucediendo en ese momento, ¿sale? No se envían a ningún lado, están estáticos, sin embargo, pues se están modificando en tiempo real. Muy bien, entonces, bueno, la importancia de la ciberseguridad para que la podamos escalar y ahorita nos pasemos a por qué todo esto es importante proteger nuestras redes satelitales, es porque nos afecta muchísimo. No sé si ustedes lo sabían, pero a nivel gubernamental, nosotros constantemente estamos inmersos en los datos. Nuestros datos se usan para tomar decisiones a nivel gubernamental. Entonces, imagínense cómo se destinan los recursos cuando hay una mano negra o suceden datos que perturban ese orden natural, ¿no? Por ejemplo, en diagnóstico médico, historia cortita, no voy a dar datos muy específicos, pero sucedió aquí en México, hackearon la red de un hospital porque el hospital desde un principio, y esto pasó a principios de los 2000, no creyó que en realidad alguien tendría interés en datos oncológicos, ¿no? Imagínense, hoy en día esto nos alarma, ¿no? Todos los datos tienen que ser protegidos, pero en ese momento el hospital dijo, bueno, no voy a invertir en un buen sistema de ciberseguridad, no voy a invertir en un buen, ni en software ni en hardware que me pueda proteger de este tipo de amenazas, y fue hackeado. ¿Y qué pasó? Que se empezaron a enviar diagnósticos a diestra y siniestra con el fin de chantajear y con el fin de hacer algo que se llama ransomware, o sea, pedir dinero por esos diagnósticos. O sea, imagínense hasta dónde nosotros podemos escalar
y tener la visión, por ejemplo, de un ciberdelincuente que utiliza cualquier tipo de dato y sobre todo datos tan sensibles como son los diagnósticos médicos en contra de una persona simplemente porque ese hospital pues decidió no tener una buena administración de datos, ¿no? Bueno, seguridad también lo ocupamos, digo, la ciberseguridad está en cualquier ámbito donde se utilice un ordenador, a mayor o menor nivel, por supuesto. Bueno, vamos a ver algo divertido acerca de cómo funciona, para que podamos entender en qué momento el usuario está metido en todo este asunto. En los sistemas satelitales vamos a tener diferentes globitos de información, entre los cuales vamos a tener, por ejemplo, el segmento de tierra, el segmento de usuario y el segmento espacial, que los tienen aquí enfrentito. Y si se dan cuenta, nada más chequen la cantidad de computadoras que utilizamos. Son muchas. En cada una de ellas tenemos al menos 2. Bueno, ¿qué nos interesa aquí? Nos interesa el poder visualizar la forma en que los ciberdelincuentes atacan. Y les voy a poner ahora en contexto con la parte de la carnita asada, porque actualmente existen muchos ataques que tienen que ver con la interacción que tenemos y la facilidad que tenemos de establecer comunicaciones desde la Tierra con los satélites. De hecho, yo lo acabo de hacer con una antena hecha con ganchos hace una semana, y pues, si yo lo pude hacer, seguramente muchos de aquí lo puedan hacer con fines menos honrosos que los que se tienen que utilizar. Así que es importante. Bueno, a ver. Primera anécdota, ¿no? Hackearon Uber. No tiene mucho tampoco. No voy a dar el año, no vamos a dar muchos detalles. Este es chismecito. ¿Cómo lo hackearon, no? Algunos pensarán, no, pues se infiltraron una red de 15 personas, venían súper equipados, trajes de James Bond, lo planearon 10 años, no sé, traían tecnología de millones de dólares, se infiltraron, sacaron lo que tenían que hacer, una operación de segundos, pero no, la realidad es que le hablaron a un gerente de alto nivel, estaba en una carnita asada, y le dicen, oye, Miguelito, fíjate que pues me quedé aquí trabajando hasta tarde y pues necesito tu clave de acceso porque se quedaron cerradas las oficinas, ¿sale? Utilizaron ingeniería social en una llamada. Este cuate dijo, bueno, pues ¿qué puede pasar? Escuchó una voz conocida, se identificó, estoy aquí a gusto, pues cómo no, mira, mijo, mi clave es Osito 23, ¿no? Le cuelga, viene Agustín Iturbide, siguió con su carnita asada, terminó la carnita y ya estaba hackeado Uber, ¿sale? Bueno, así de raro y así de comedia suelen suceder los ataques, y a lo que voy es que muchos de estos sistemas se pueden prevenir, muchos de estos ataques se pueden prevenir si tenemos una buena orientación como usuarios. Fíjense todo lo que tenemos que hacer para tener una buena comunicación satelital. Son sistemas de miles de millones de dólares. Lanzar un satélite para que pueda comunicarse en la Tierra cuesta muchísimo. En mi caso, pues he ayudado a lanzar uno, que fue el Aztec 1 en el 2020. Fue un satélite, un nanosatélite, un cubito de 10 por 10 por 10, y en serio es una inversión millonaria para el tiempo que estuvo, que fueron más o menos 3 meses. Y a lo que voy con todo este chorizote es que imagínense todo el esfuerzo que hay detrás para hacer los satélites y las comunicaciones, como para que nosotros como usuarios no exijamos que nuestra información sea correctamente tratada. Aguas con esto. Bueno, ya vamos a irnos a algunas cosas interesantes, ¿no? La amenaza número 1 de los ciberataques, pues es el usuario. La verdad, amigos, es el usuario. Vamos a ver por qué nosotros somos tan sensibles a este tipo de ataques y cómo es que los ciberdelincuentes
piensan para poder idear estos sistemas. De hecho, hay una rama de los ciberdelincuentes que es la ingeniería social. Bueno, no solamente los ciberdelincuentes lo utilizan, en ciberseguridad también lo utilizamos para el lado contrario, pero la parte de la ingeniería social es la que se encarga específicamente de estudiar estos comportamientos y decir, bueno, aquí hay una vulnerabilidad que puede ser fácilmente explosada y gracias a la cual puedo acceder a información, puedo acceder a datos o puedo acceder a plataformas a través del usuario. Bueno, fíjense, normalmente o anteriormente, para que un sistema fuera hackeado, lo que se hacía es que los ciberdelincuentes utilizaban algo que se llama firmware. El firmware es una forma de hacer estos ciberataques que consiste en conseguir el objeto físico, por ejemplo, el ordenador, estudiarlo, estudiar sus amenazas y de esa manera, pues estudiar posibles infiltraciones a ese sistema a partir del sistema físico adquirido. Con los satélites esto no se puede hacer, o antes no se podía hacer. ¿Por qué razón? Porque los satélites son máquinas muy, pero muy específicas, tan específicas que nosotros las programamos y a veces las modificamos simplemente al gusto y adquisición objetivo de la misión. Entonces, aguas. Esto también es alarmante porque actualmente tenemos muchos objetos que se lanzan al espacio, cuando el 90% más o menos son de comunicaciones satelitales actualmente. Eso quiere decir que las empresas cada vez están haciendo una estandarización de los satélites. Esta estandarización permite, por ejemplo, que se puedan comprar a pedido. Y esto favorece, por supuesto, que los ciberdelincuentes tengan acceso a hacer prácticas de firmware. Entonces, aguas con esto, ¿no? Aguas con quién nos brindan servicios satelitales y aguas con la proporción que nos dan de certeza de cómo, cuándo y a quién los están adquiriendo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos desafíos. Entre estos desafíos que tenemos por enfrentar como humanidad, primero, pues es el saber que existen, ¿no? El darnos cuenta que no es un asunto ajeno a nosotros, que la ciberseguridad es un asunto que nos debería preocupar a todos y que debe de ser un asunto que nos mantenga alertas todo el tiempo. Y sobre todo, el poder pasarlo a más personas. Fíjense, también esto está muy curioso porque hace tiempo salió aquí en México de estos test randoms donde te decían, pon tu información y te digo qué tamal eres, ¿no? Si eres tamal verde, tamal de mole o tamal de rajas. Aquí en México el tamal pues es un alimento muy típico y la gente de verdad pegó muchísimo y se metía ahí a hacer su test, a ver qué tipo, con las características que ella daba voluntariamente, ver si era un tamal de dulce, de mole o de rajas, ¿no? Entonces, eso o qué personaje de Winnie Pooh soy, ¿no? Daba tanto tráfico a esta plataforma que también la infiltraron. Este tipo de plataformas actualmente muchos de los mayores como hypes que hemos tenido, al menos aquí en México, pues fueron creados por ingeniería social para obtener datos. Y esto es muy chistoso porque el tráfico, por ejemplo, que yo analicé el día que fueron las elecciones, pues está curioso, ¿no? Está curioso cómo se han ido dispersando a partir de este orden. Bueno, para no tardarme mucho porque es un tema un poquito complejo, les voy a enseñar en tiempo real. Este es un mapa que se llama el Cybermap de ataques de Kaspersky. No es el único, también existe uno que se llama NORS, pero para que puedan ver la cantidad de ciberataques que se hace, desde dónde se hacen y quién los recibe. Por ejemplo, aquí vamos a tener a México. Vamos a buscarlo. México, ¿qué lugar ocupa? Hasta hace ratito estaba en el lugar 7.
Esto también es bien preocupante. ¿Cuáles son los primeros países, sobre todo en Medio Oriente? Miren, 7, México, de los países más atacados. Aquí estamos. Vamos a buscar a Colombia, ¿por qué no? Vamos a buscar aquí a Colombia, Colombia. Y de esta manera nosotros, bueno, podemos hacer una comparación. Por ejemplo, aquí, Colombia lo tenemos en el lugar número 19, ¿no? Ya un poquito más seguros que México. ¿Por qué en México no nos preocupamos de este mapa? Ahorita les explico qué significan estas siglas. Pues no lo sé, quizá porque no lo sabemos, pero es algo que sí debería de preocuparnos muchísimo. Fíjense, estos son los tipos de infiltraciones que están detectando los sistemas, los que son detectables, no todos son detectables. Por ejemplo, aquí tenemos el MAP, que es el malware, y la vemos, por ejemplo, algunos protocolos de ransomware, algunos protocolos de badware. Entonces, sí es algo que debería tenernos nuestra atención con mayor, con mayor facilidad para protegernos, ¿no? Proteger nuestros datos y sobre todo ver, por ejemplo, yo estoy en Ciudad de México, vean cómo se ilumina, ¿no? ¿De dónde recibimos ataques? Pues sobre todo de Estados Unidos, pero también recibimos de Europa, ¿ya vieron? Y de hecho también recibimos de China, muchos ataques de China. China envía muchos ataques. Este mapa también está muy padre porque nos podemos dar cuenta que cuando existen momentos en la geopolítica o momentos, por ejemplo, también pasan de desastres naturales, pues vamos a tener fenómenos relacionados con el flujo de datos y con la intromisión de ciberataques, ¿no? Bueno, entonces vamos a regresar por aquí. Les voy a enseñar, por ejemplo, algunas cuestiones interesantes, bastante interesantes, que tienen que ver con las detecciones y respuestas. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan importante? Bueno, actualmente los sistemas de ciberseguridad utilizan inteligencias artificiales que ayudan a prevenir y a prever cómo los sistemas se adaptan y cuándo sufren ciertas modificaciones. Esto es muy interesante porque de hecho hay muy pocas personas que se dedican y se especializan en inteligencia artificial como muy enfocada a los sistemas espaciales. ¿Por qué razón? Pues porque es muy específico. En el caso, por ejemplo, de los satélites, de los sistemas satelitales, tienen ciertas características que los hacen muy vulnerables a los ataques desde tierra por técnicas de radiofrecuencia. Fíjense, les voy a hablar de algo que se llama Turla. Turla es un grupo delictivo de ciberdelincuentes que se encarga de hackear sistemas. Normalmente, cuando tenemos redes de ciberdelincuentes, pueden hacer muchas conexiones para desviar los servidores, pero finalmente, pues, los sistemas físicos y los servidores los encontramos en tierra, ¿no? Ahora imagínense el gran reto, la gran debilidad que podríamos presentar nosotros cuando el sistema está fuera de la tierra, ¿no? ¿Cómo incautas un servidor que está en medio de la jungla y tiene un repetidor que utiliza sistemas hackeados de satélites? Pues está muy difícil, ¿no? Está complicado. Y Turla, que es un cibergrupo que se encarga de esto, sobre todo en cuestiones enfocadas a Medio Oriente, pues tiene algunos sistemas de los cuales podemos aprender muchísimo para pedir y prever futuros ataques, porque ahorita nosotros no estamos siendo objetos. México está en uno de los lugares últimos de este tipo de grupos, pero podríamos llegar a hacerlo en algún momento. Entonces tenemos mucho que aprender. Sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la responsabilidad y la ética de quienes nos brindan los servicios satelitales.
Entonces, les explico así como a grandes rasgos de qué manera funciona toda esta parte. Estos sistemas hackeados utilizan algunas, pues sí, algunos protocolos que ya están establecidos por las bases en tierra del diagrama que les mostré anteriormente. Y lo que hacen estos sistemas solamente es alterar los protocolos y poder ingresar diferentes coordenadas para alterar las frecuencias y poder desviar, por ejemplo, los datos de envío y recepción. Entonces, pues realmente no es difícil comunicarse con estos sistemas. De hecho, hay muchos satélites que tenemos por ahí muertos que es muy fácil que se puedan hackear. La historia de ataques en el ciberespacio es muy extensa. Les voy a contar una. Esta plática es más de chismecito que de ciberseguridad, yo lo sé, pero es importante ponernos en contexto porque podemos sentir que es algo muy alejado de nosotros o inclusive que es algo muy aislado de las cuestiones que podemos vivir día a día, cuando en realidad estamos inmersos en estos sistemas de ciberseguridad. Fíjense, la anécdota es pues no tan graciosa. Hubo un tiempo en el que tuvimos la carrera espacial muy marcada entre Estados Unidos y entre la que era en ese tiempo URSS, la Unión Soviética, y de hecho Rusia fue mandando sondas a Marte, ¿no? Llegó la primera vez en 1971 y a partir de ese entonces no ha vuelto a llegar, no ha vuelto a llegar. Y muchos expertos en el tema hablan de que no ha vuelto a llegar porque cada vez que Rusia intentaba hacer algo similar a lo que ya había hecho, pues sufría algún tipo de ciberataque que impedía que esa misión se llevara a cabo. Lo cual puede tener un poco de lógica porque pensaríamos que si una primera vez, siendo una tecnología muy antigua, tuvo éxito, pues las demás misiones tendrían mucho mayor éxito porque el factor de confiabilidad pues haría mucho mejor al poder revisar lo que salió mal o lo que tuvo éxito en la primera vez. Sin embargo, no ha vuelto a llegar. Entonces se habla acerca de esas pequeñas como mitos un poco conspiranoicos, pero que sí tienen mucho que ver con las cuestiones que les digo de quién controla o cómo controlamos los flujos de datos y quién administra los sistemas de telecomunicaciones y a quién le estamos dando permiso, ¿no? Bueno, entonces llegamos a esta parte de ética. Es un tema muy extenso. Ahorita si me da tiempo les voy a pasar un hackeo en tiempo real, porque hasta da risa porque esto está en YouTube, de verdad, está en YouTube las fechorías que hacen estos chicos. Y es información pública, ¿no? Información que debería alarmarnos un poquito más. Bueno, a ver, en la parte de ética nosotros sí tenemos a alguien aquí que rigen las telecomunicaciones, que es el IFT, aquí en México, por ejemplo, y este órgano regulador pone ciertos estatutos, por ejemplo, para el ancho de banda en el que se transmite, quiénes pueden transmitir. Uh-huh. Apenas estoy también adentrándome en el mundo de la concesión en materia de frecuencias y algo muy común que nos sucede en el ámbito de los radioaficionados, por ejemplo, es que hay frecuencias que llamamos piratas. Estas frecuencias piratas son frecuencias que se intrometen, que tienen injerencia en frecuencias que no son las que deberían estar porque todas las frecuencias están reguladas. Entonces, esta intromisión de frecuencias, que es más común de lo que pensamos, también puede ser utilizada para comunicarse con satélites. De hecho, esas prácticas son súper comunes. Puedes utilizar un satélite para establecer medios de comunicación. La mafia brasileña descubrió esto en el 80 y fue un boom, porque puedes obtener comunicación gratuita con los satélites y un radio y un gancho de ropa o varios ganchos de ropa actuados como antenas desde tu casa, ¿no? Está el internet también. Entonces, estos sistemas que nosotros podemos hackear, ¿no? Que podemos modificar, que sería la palabra más correcta que hackear, podemos modificar y utilizar para fines no éticos. Necesitamos preguntarle a las empresas, necesitamos cuestionarnos como usuarios qué están haciendo ellas para que estos satélites que ya se lanzaron pues no puedan utilizarse de esta manera, ¿no? Bueno, hay algo que pasa muchísimo con el ransomware y es que otra vez Turla, que es uno de los
para mal, líderes en el mercado en cuestiones de ciberataques a nivel espacial y del cual, les repito, tenemos mucho que aprender. Lo que hace es que detecta este tipo de satélites que están inactivos, pero que te pueden tener cierta tecnología que es fácil poder reiniciarlos o poder hackear su sistema desde tierra, se comunica con ellos y empieza a hacer algo que se llama botnets. O sea, su ejército de botnets que tienen acá en operativo en tierra, los empieza a transmitir por internet satelital. Esto existe. Esto es algo que se lleva todos los días a cabo, sobre todo en Medio Oriente, que es uno de los objetivos de Turla. ¿Qué sucede? Bueno, pues empieza a interferir correos, empieza a interferir frecuencias, por ejemplo, militares, y empieza a mandar datos no codificados. Y estos datos pueden alterar cuestiones, por ejemplo, de información. Utilizamos las redes satelitales para todo, para ubicación, para mandar recursos, para establecer señales. Y pues esto ocurre actualmente. Bueno, entonces centrémonos en algo que nos interesa como usuarios otra vez, que es pedir que el fin último de nuestros datos y las empresas que nos proveen internet, por ejemplo aquí en México AT&T, que tenemos Telcel, que tenemos ciertas constelaciones de satélites que hacen ese linkeo para nuestros sistemas, por ejemplo, que entró apenas Starlink. ¿Qué están haciendo ellos para proteger los datos de los usuarios, no? Hay muchas leyes que se han promovido y que no han pasado porque los usuarios simplemente no tienen el concepto claro de por qué su información podría beneficiarle a alguien, ¿no? Hicieron una encuesta hace poquito y dicen, pues sí, que se lo den, pues mi nombre, pues el gobierno lo tiene, yo luego lo regalo, ¿no? Les repito, los datos que utilizan este tipo de empresas no son tu nombre, no son tu edad, no es tu color favorito ni el tipo de tamal que eres, son datos que van más allá y que deberíamos de tener la importancia correcta, ¿no? Nuestros datos biométricos, nuestros datos, por ejemplo, de tendencias en redes sociales, datos que de uno en uno pues van haciendo tendencias para toda una región o para todo un país. No demos esos datos ya gratis, por favor. Si alguien que está por aquí que puede dar esta recomendación a sus más allegados, pues les daría tres recomendaciones en esta parte de ciberseguridad. Uno, tener contraseñas seguras. Ahorita hay muchísimos scammers. ¿Qué son scammers? Un tipo de ataque que se hace por medios digitales, por ejemplo, WhatsApp, por ejemplo, Facebook, en donde te piden dinero por otra persona conocida, ¿no? Nos ha pasado a todos. Estos scammers replican diálogos, replican sistemas que son eficientes para ellos por medio de inteligencia artificial, muchos de ellos, y otros nada más por medios algoritmos, en los cuales pues van rastreando hasta encontrar pues alguien que les deposite la cantidad que ellos piden, ¿no? Y esto ya ha pasado, ya han hecho estragos. Yo he escuchado de muchas personas aquí en México. Entonces, pues no demos nuestro brazo a torcer, nunca le des clic a un link que te envíen, por favor, siempre revisa, ten sistemas seguros, tus navegadores, revisa qué tipo de navegadores. Yo te recomiendo uno, puedes usar Tor, puedes usar Brave, son de libre acceso y tienen muy buena confiabilidad para el usuario, no se quedan tanto tus datos. Bueno, hay muchas normativas, hay muchas cosas que me encantan de la ciberseguridad, porque realmente en muchos aspectos es un tema que se mueve junto con nosotros, un tema que evoluciona, es un tema que se adapta a la humanidad, es un tema que se mueve al ritmo que la humanidad nos marque. Es más, en tiempo de guerra, los mensajes se modifican de parte de los atacantes y también de parte de nosotros como cibercuidadores, como por la contraparte que viene de el cuidar y el prever los sistemas al nivel un poco más de infraestructura. Entonces, bueno, pues como usuarios no nos dificultes el trabajo, por favor. Contraseñas seguras, no des clic a nada extraño y ten portales seguros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lupita. Un tema que es de bastante interés.
realmente todos podemos estar expuestos a través de nuestra información y muchas veces, aunque conocemos algunas formas de prevenir, se nos pasan pequeños detalles y caemos, como tú decías, puede ser, dimos clic en un enlace que no verifiqué si era auténtico o venía de una fuente desconocida. Sí, y Jorge Castro en el chat dice nada de Osito 21 como contraseña. Debemos asegurarnos muy bien de qué forma configuramos nuestras contraseñas buscando un alto nivel de seguridad. Bueno, a los presentes en la sala y a los participantes a través de YouTube, si quieren expresarle alguna inquietud, pregunta a Lupita acerca del tema de ciberseguridad. Yesid, ¿me confirma si hay alguna pregunta en YouTube? Ya estoy revisando. De momento parece que no, pero igual yo tengo una duda. Sí, adelante. Ok. Así como se protegen, por ejemplo, sistemas como de forma, llamémoslo así, como digital, porque es decir, aseguro que tengo una contraseña segura o que tengo mi navegador actualizado o que uso no seguro. En la seguridad, por ejemplo, espacial o en lo que tú has conocido, también hay hardware para protegerse, no sé, por decirlo así, hay un bloqueador o algo así. ¿Eso también hace parte de eso? O no sé qué nos puedes contar acerca de eso, si tienes esa duda siempre. Claro, sí, tenemos ciertos protocolos, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de usuario, en donde se reparten las contraseñas y en donde se tiene muy identificado, por ejemplo, la trazabilidad de cada una de las acciones que tiene cada usuario dentro del sistema. Se limitan las acciones y también se reparten las responsabilidades. Ese es uno de los protocolos que se tiene. Por ejemplo, ahorita les iba a pasar... los paso así rapidísimo, es un video acerca de un ataque en tiempo real de satélites. Les digo, están en YouTube. Porque viene muy adrede a la pregunta que acabas de hacer, Jessie, acerca de la manera en que actuamos para poner las barreras. Esto es un parche que ya se puso al sistema Galileo, no sé si alguien lo haya escuchado. Galileo es una plataforma que es satelital, bueno, transmite datos satelitales de ubicación, algunas otras cosas. Aquí ocupamos algunos protocolos que ahorita no les voy a explicar muy a fondo, pero lo que quiero que vean, que lo voy a adelantar un poquitín, es que es un parche que ya se hizo. O sea, se pudo acceder a los sistemas, a este tipo de sistemas que realmente son complejos, que yo diría que son uno de los sistemas pues más seguros que tenemos porque utilizamos datos satelitales demasiado delicados, datos que pueden desde establecer mal una comunicación hasta dar mal coordenadas para acciones militares. Entonces, bueno, ahí no se ve, pero pues le lleva menos de un minuto infiltrarse, ¿no? Otra vez, repito, es un parche que ya se puso, es un parche que se pudo detectar a tiempo. Hay gente que hace este tipo de protocolos y el parche se obtuvo mediante una licencia que daba el sistema para acceder a ciertos datos que ponía el usuario, ¿sale? Nosotros constantemente estamos testeando todos este tipo de sistemas para encontrar vulnerabilidades, sobre todo en estos que son sistemas que ocupamos día a día y que ocupan de las mayores agencias espaciales en todo el mundo. Entonces sí nos dedicamos a hacer esto. Yo te diría, más que a este nivel, a nivel espacial, no es como que tengamos un firewall para todos, más bien el trabajo es ir revisando las vulnerabilidades y revisando que los parches de sistema se vayan actualizando conforme a los requerimientos nuevos que van surgiendo, ¿no? Constantemente, esto es algo que me gusta mucho porque requiere de mucha creatividad, requiere ponerse en el papel contrario y requiere mucho de hacer este proceso de iteración,
de ir revisando cada vez qué podría salir mal con esta nueva adaptación, por dónde se podrían meter, pensar del lado contrario, ¿no? Y de esta manera, pues también visitar muchos foros, visitar muchas, pues de gente que ya lo hizo, que ya lo logró y ver del lado contrario cómo lo podríamos seguir solucionando, ¿no? Es algo bien divertido. Y te repito, pues estos ataques están en YouTube, entonces sí, como que se te pone un poquito la piel chinita, porque, híjole, pues tú ahí, bien Agustín Iturbide, programando en tu computadora, viendo por dónde le haces, y de repente te encuentras que en YouTube ya alguien lo puso, ¿no? Entonces, pues interesante. Esto es de mucha creatividad, es de mucha atención a los detalles. Por ejemplo, un ciberataque no fue un firewall quien lo detectó, fue un usuario que vio que tenía un delay de 0.3 milisegundos en sus operaciones y con alguien contó, detectó que teníamos un malware infectado, ¿no? Entonces, hacerle caso a los programadores, hacerle caso a los usuarios y sobre todo tener este proceso de nunca confiarnos, ni de los usuarios ni de las plataformas. Ok. Muchas gracias, Yesid. No, muchas gracias a ti por, realmente se ve la pasión que tienes por el tema. Y yo creo que eso se trata el día de hoy, ¿no, Andrea? Resaltar más por la tecnología y mucho más cuando también les apasiona compartirlo. Claro. Andrea, continúa, por favor. Yo tengo 2 preguntas, Lupita. Dale. Yo te escuché que en la charla nos comentabas a todos que el 90% de los objetos en el espacio provienen de empresas de telecomunicaciones. Mi inquietud es el otro 10% de qué tipo de empresas tienen origen o son objetos de gobierno o de qué tipo son ese 10% que no son de empresas de telecomunicaciones. Ok, telecomunicaciones me refiero a que transmiten en dúplex, o sea, transmiten de tanto emisor y receptor. Ajá. Y la otra, por ejemplo, tenemos objetos de investigación. De hecho, pues podríamos considerar a los telescopios como objetos que están en el espacio, con los cuales también puede actuar como un sistema de telecomunicaciones, aunque no fue diseñado como tal. Entonces ese 90% sería pues solamente para ese propósito en sí, pero de los otros tenemos, por ejemplo, pues investigación, tenemos algunos objetos en el espacio que son transbordadores, que es basura espacial, basura orbital en este caso, que tenemos algunos objetos que son restos de cohetes, misiles, desechos de basura, que no están ahí para un beneficio en específico, simplemente pues están existiendo después de algún tipo de emisión. Entonces ese 10% que es bastante grande, pues también anda ahí en el espacio. Entonces, ¿qué pasa con esa basura espacial? ¿Hay alguna entidad, un organismo que se encargue como de determinar esto es basura espacial y darle una disposición o hacer algo para evitar que siga pues flotando sin un fin específico? No, actualmente no tenemos ninguna, pero tenemos muchas iniciativas que han abogado porque esto se pueda erradicar, porque como ven, pues es mucho, ¿no? Si se puede meter ahorita en el mapa de la ESA de basura espacial, pues también otro nuevo medio desbloqueado, es muchísima la cantidad. Sin embargo, no hemos tenido una solución que pueda erradicar esto y es una solución que pues también me ha gustado investigar. Yo he propuesto varias alrededor de eso. Una de ellas es el largoplacismo espacial, que es el que podamos ver los reingresos controlados, que todo objeto que vaya a lanzarse en el espacio sea con responsabilidad, con un fin último, que tengamos a bien utilizar materiales biodegradables, que tengamos, no tengamos por qué llegar a crear basura, sino más bien el pensar antes que ese objeto puede limpiar a su alrededor sin tener un objeto extraño que lo haga. De hecho, hay más de 27 iniciativas a nivel mundial, ninguna de las cuales ha funcionado actualmente por el alto costo que representa. Y todos los días tenemos nuevos lanzamientos. Entonces, bueno, va a seguir creciendo el porcentaje. Claro, porque la demanda de telecomunicaciones es gigantesca. No podemos actualmente ya vivir sin las telecomunicaciones. Todo el mundo demanda internet en sus tareas diarias
y la globalización nos exige que las telecomunicaciones estén a la altura de los usuarios y a la altura de los requerimientos que necesitamos. Entonces, bueno, hay que ser muy conscientes como usuarios en el uso que le damos, hay que ser muy buenos también pidiendo nuevas leyes que nuestros países, los cohetes, toda aquella cosa que se lance al espacio, digamos, oye, qué bueno que lo lanzas, pero ten en cuenta que esto en algún momento va a ser basura espacial. ¿Qué vas a hacer cuando eso suceda? Muy bien. Y la segunda pregunta, Lupita, es, de acuerdo a tu experiencia, ¿le recomendabas a los usuarios utilizar el navegador Tor? ¿Por qué este y no uno de tantos que existen en la lista de navegadores? Bueno, esto fue en especial porque fue de los que a mí más me han funcionado por el respeto que tiene a la información de los usuarios. Porque es bueno que tengamos privacidad. No es el único, pues a lo mejor ustedes pueden tener algún otro, pero yo les recomiendo, por ejemplo, Brave y Tor, porque son algunos de los que a mí me han gustado, cómo respetan, cómo tienen buenas políticas respecto a las cookies, por ejemplo. Las cookies son otra parte que es muy fácil de hackear. ¿Por qué? Pues porque almacena tu información y nosotros no tenemos control acerca de qué uso se le da a las cookies cuando lo tiene una empresa, por ejemplo. No lo tenemos. Hay un portal de transparencia, sí, pero nunca sabemos exactamente el fin último. Entonces, esta política de cookies que debemos de ser muy conscientes de no aceptar todo, de aceptar las necesarias, que muchos navegadores no respetan, que te las imponen, pues es necesario que nosotros sepamos cuáles pueden ser amigables con el usuario y pues no guardar toda la información personal que nosotros dejemos, sobre todo por nuestra huella digital, que sí es gigantesca en la mayoría de nosotros. Sí. Bueno, Lupita, no tengo más preguntas. Muchísimas gracias. Jorge, Yesid, ¿tienen Gracias, preguntas? Lupita. Sí, tengo dos. Yari. Una, Adelante. ¿en qué proyecto estás trabajando actualmente? Y la segunda es, ¿qué opinas de los gestores de contraseñas? Es decir, esas aplicaciones que guardan todas tus contraseñas y tienes una sola para todo. Ay, esa es una muy buena pregunta. Pues ahorita estoy trabajando en varias cosas. Trabajo mucho con inteligencia artificial porque me gusta la herramienta. Creo que es de las cosas más padres que podemos hacer porque nos da mucha flexibilidad como usuarios una vez que sabes ocuparlo, metiendo datos y también sabiendo de qué manera funciona para ocuparlo en prácticamente cualquier cosa. Entonces me gusta mucho meterle mano a investigar acerca de inteligencia artificial aplicada a visión computacional y a detección de objetos. Con los grids que hacemos, o sea, de secciones del espacio, pues se analizan pequeñas y eso pues puede llegar a ser una generalización gracias a la inteligencia artificial. Entonces, me encanta muchísimo. Y la segunda cosa es que me dedico a analizar ciertas partes de sistemas, como los que ahorita les enseñé, partes para hacer parches, que realmente pues, no es muy complicado. Se trata de analizar algo de comportamientos de usuarios, tráfico de usuarios en las plataformas, sobre todo en el ámbito espacial, y pues ver de qué manera utilizan las herramientas que tienen que utilizar a diario para utilizarlas para lo que deben de ser. Por ejemplo, en Galileo, pues que las utilicen para analizar sus sistemas, no los utilicen para, por ejemplo, meterse a ver satélites extraños, ¿no? Bueno, Sí. y la otra parte, las gestores de contraseñas. Bueno, a ver, hay un disclaimer aquí porque yo utilizo gestores de contraseñas. O sea, a mí me sirve, pero porque yo tengo TOC con las contraseñas. Yo tengo un sistema de contraseñas donde tengo una contraseña madre, una contraseña raíz, y esta contraseña raíz lo que me genera, pues, es que se adapta dependiendo de la plataforma que yo tengo. Yo tengo un sistema de gestión de esa manera, pero también manejo contraseñas de las plataformas que utilizo. Y si alguno de ustedes es programador a nivel de ciberseguridad, sabe que una contraseña de más de 15, pues ya te sientes como que, ¿no? Con tus gatos asteriscos y todos los símbolos que quieras, pero necesitas un lugar donde almacenarlas, porque es imposible aprendértelas. ¿Por qué? Porque cambian. Entonces, tengo eso y también tengo un programa que hice para gestionar contraseñas cambiantes, como los Swift del banco. Entonces, cuando tengo algo así, pues que cambie, que cambie, que cambie, que cambie conmigo, ¿no? Prefiero eso, invertirle el tiempo a perder mi información porque alguien encontró mi clave, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, no, Entonces, buenísimo, buenísimo porque sí, claro,
grabarse o memorizar todas las contraseñas es complejo y tener unas así bien seguras también. A mí me pasaba hace varios años que tenía la misma para todo. Exacto. Error, gravísimo. Entonces sí, eso. Hay generadores de contraseñas y como decía Lupita, también aplicaciones que es como una contraseña madre para el resto de tus aplicaciones y así. Entonces está buenísimo eso. Gracias, Lupita. Muchísimas gracias, Yari. Bueno, Lupita, mil gracias. Pues para respetar el tiempo, yo sé que de pronto pueden haber más inquietudes y que quisiéramos aprovechar a Lupita muchísimo más, pero ya son las 7 y le vamos a dar la palabra a Yari. Si al final, luego de que Yari finalice, nos queda tiempito, entonces volvemos a abrir espacio de preguntas. Mil gracias, Lupita. Un abrazo. Gracias, Lupita. Bien, les voy a compartir mi pantalla. Adelante. Un segundo. Sí. Supongo que es desde acá. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, esto es un tema bastante distinto del que nos hablaba Lupita hace un ratito, pero bueno, también tiene que ver un poco con la seguridad de cómo manejamos todos los proyectos de ciencias de datos, que es un tema, la verdad, bastante... se escucha un montón actualmente, que todo el mundo quiere hacer ciencia de datos, todo el mundo quiere estudiar inteligencia artificial y todo el mundo quiere hacer cosas de machine learning, etcétera, ¿cierto? Entonces, pues resulta que hace un tiempo, o no sé si las personas que están por ahí o que trabajan en programación, saben muy bien que esta parte de datos y de inteligencia artificial es muy reciente. Entonces, así como es muy reciente, pues muchas personas que hacen parte o que hacemos parte de esta área, de pronto no venimos de programación o de una carrera como ingeniería informática o ingeniería de sistemas, etcétera. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, no tenemos como las bases de, por ejemplo, la ingeniería del software y cómo debe ir todo tu proyecto de manera modular, etcétera. Entonces, estas cosas, digamos, son muy importantes porque cuando trabajamos en AI o en lo que sea de ciencia de datos, por lo general estamos trabajando con datos, ¿cierto? Entonces, depende mucho de cómo esté programado nuestro proyecto, eso hará que sea más seguro o no, ¿cierto? Entonces pasaba que muchas personas que veníamos a ser parte de estos equipos de ciencia de datos, veníamos de otras carreras en los que no teníamos esas bases de programación o esos buenos usos o esas buenas prácticas, ¿cierto? Bueno, entonces pues resulta que salió una nueva herramienta que se llama Kedro y esta herramienta pues no es tan nueva, salió hace un par de años, pero esta herramienta lo que quiere es darte una estructura para que cuando crees tu proyecto de ciencia de datos, no es más sino que lo hagas modular. Es decir, en una carpeta voy a poner mis datos, en otra carpeta voy a poner el código con el que voy a analizar mis datos, en otra carpeta voy a poner el código para ejecutar todo el proyecto. ¿Okay? Entonces, en sí, Kedro es un framework, es open source, es decir, que si tú quieres colaborar a la librería o al framework, tú puedes hacerlo libremente. Y lo otro buenísimo es que tienen una comunidad también por ahí en Slack. Entonces, si quieres de pronto ver las nuevas actualizaciones, si te salió un error y no lo encuentras en internet, ahí puedes también charlar con la gente que incluso trabajan para Kedro o otras personas que son colaboradores. Entonces, así un breve resumen les traigo este tema que es Kedro para que optimicemos proyectos de ciencia de datos y los hagamos de manera modular, mantenibles, etcétera. ¿Listo? Es decir, con buenas prácticas. Que no sea solo agarrar un notebook, que es por lo general uno lo que hace es eso, ¿no? Al principio como que agarras un notebook y ahí haces tu proyecto y lo ejecutas y todo bonito, pero pues no hay nada de buenas prácticas, un notebook es bastante desorganizado, no lo puedes desplegar o montar en una página web, etcétera. Entonces, para eso se creó Kedro. Posiblemente, no lo sé, quizá habrán más herramientas muy parecidas a Kedro, no las conozco, solo conozco Kedro, quiero mostrarles cómo funciona.
Bien, entonces como les decía, Kedro es una herramienta poderosísima para poder gestionar todo tu proyecto de ciencia de datos. Por ahora está más enfocada en ciencia de datos, también puedes hacer proyectos de machine learning y de, pues todo esto es como AI o inteligencia artificial y crear todo tu proyecto dentro de Kedro, ¿listo? Entonces Kedro es un framework, es open source y es flexible. ¿Cómo así que flexible? O sea, tú puedes tener, por ejemplo, voy a montar mi proyecto en la nube y estoy usando GCP. Entonces puedes conectar GCP a Kedro. La verdad es bastante sencillo. Tiene una sección para conectar distintas herramientas que no hacen parte de su, como de su, sí, como de su ambiente. Entonces, cualquier otro tipo de herramienta, como por ejemplo MLflow, que MLflow es para monitorear tu proyecto de inteligencia artificial, así como otro tipo de herramientas, las puedes conectar a Kedro. ¿Listo? Y lo otro chévere es que la documentación está bastante simple, está muy diciente, muy fácil de aprender y de entender. Pues cualquier cosa que necesites, puedes entrar a la página de Kedro e investigar sobre cualquier paquete o lo que sea que necesites o que estés usando. Ahí está incluso, hay un tutorial, que es el que vamos a ver al final. Es un tutorial bastante sencillo, te explican exactamente qué significa cada una de las carpetas, cada uno de los archivos, etc. O sea, va paso a paso. Bien, entonces lo que les comentaba, Kedro fue un desarrollo que hizo Databricks, que es una empresa bastante grande, que es la que es incluso creo que ellos son dueños de Apache Spark y si no estoy mal de otro tipo de herramientas para análisis de datos en grandes dimensiones. Y también pues lo que, o sea, su esencia, Kedro, su esencia es hacer que ese proyecto que tú hagas de machine learning o de ciencia de datos o lo que sea mantenible, ¿sí? Porque puedes tener un proyecto muy bueno que clasifique, por ejemplo, qué sé yo, lo que hablábamos ahorita, que clasificara basura espacial, pero si ese proyecto no se mantiene a futuro, pues no sirve de mucho. Entonces la idea es esto, que se pueda mantener a futuro, que puedas monitorearlo, que puedas mejorar el proyecto cada vez que pase el tiempo, porque las cosas van cambiando, ¿cierto? Los datos cambian. Por ejemplo, si hablamos de los gustos de las personas, cambian. Incluso hoy puede gustarme, qué sé yo, la horchata, que la probé hace días, y mañana no, ¿sí? Entonces las cosas van cambiando. Y así, por ejemplo, si una empresa tiene múltiples clientes no sé, en el ámbito de retail, hablando de retail, las cosas pueden cambiar, la moda va cambiando. Entonces, como todos los datos van cambiando, pasado un tiempo, es necesario que nosotros podamos monitorear el proyecto, lo podamos ajustar a medida que van cambiando las cosas. ¿Listo? Entonces, este framework nos permite es eso, poderlo mantener por el tiempo que sea necesario, ir monitoreándolo y si se quiere hacer una mejora, también se le pueden hacer mejoras. ¿Listo? Bien. Entonces, algunos beneficios de usar Kedro son que es una estructura modular. Modular, ¿qué significa? Para quienes trabajamos en programación, igual a quienes no trabajan en programación, les explico. Resulta que tú puedes tener un robot que hace absolutamente todo, ¿cierto? Pero yo quiero que sea como, que tenga como a su vez un equipo, ¿sí? Que haga ciertas cosas, porque a veces como que las herramientas o diferentes, sí, las herramientas que hacen absolutamente todo, o por ejemplo, para poner un ejemplo más sencillo, cuando un restaurante tiene muchísimos platos y una carta extensa, por lo general la gente tiende a pensar de que no tienen como una especialidad y quizá no todas sus comidas son muy buenas, ¿cierto? Pues esto puede pasar también en programación. No podemos tener un script que haga absolutamente todo porque después eso se va a volver pues un choricero, como decimos acá. Entonces la idea es que es crear cada uno de los, digamos que dividir nuestro proyecto en partes, ¿sí? Cada parte se va a encargar de una tarea específica y es la mejor manera de que algo funcione, ¿cierto? Entonces, esto es modular, que por ejemplo, mi proyecto es una calculadora. Entonces, voy a hacer un módulo para hacer sumas, un módulo para hacer restas,
un módulo para hacer multiplicaciones y divisiones, etcétera. Pues a eso se refiere con una estructura modular. ¿Qué es lo que no pasa cuando trabajas en un notebook? Que tú literalmente pones todo el código en una sola hoja y ya, se acabó. Entonces eso no es modular, eso no puedes ponerlo en producción, eso no puedes ponerlo en una página web, eso no puedes ponerlo en uso de clientes porque se puede volver una locura, ¿listo? Es que incluso, aunque quisieras poner un proyecto en un notebook en producción, es imposible, no se puede, ¿listo? Los notebooks, por lo general, son para investigaciones, ¿sí? Es como vamos a probar que este modelo funciona. Entonces, lo que voy a hacer es un notebook, ¿listo? Bien. Lo esencial o su esencia de Kedro es que tú puedes hacer un proyecto modular. La productividad es que Kedro, como es tan organizado, tenemos carpetas para cada proceso, pues podemos hacer más productivo el proyecto, ¿sí? O sea, como que acelera el desarrollo, podemos hacer las cosas más rápido, porque, por ejemplo, tenemos un error en el código, ponte a buscar el error en todo el código, ¿sí? De pronto tenemos un notebook y toca buscar de celda por celda a ver dónde fue que nos equivocamos, porque por lo general si se corta una celda ya sabemos que es esa y que en alguna parte está el error, ¿no? Pero si tienes un script que hace absolutamente todo, pues es ponerte a buscar en qué falló, porque a veces te puede decir, falló aquí, pero de aquí el error está más atrás, ¿sí? Entonces la idea de que sea modular es que tú puedes identificar exactamente dónde es que está ese error y poder arreglarlo rápido. Y lo otro es que, por ejemplo, el que sea también modular, puedes poner tus atributos, por ejemplo, la gravedad es un atributo que nunca cambia, ¿cierto? Tenemos el número de la gravedad, si no estoy mal, ya no me acuerdo, pero 9.8, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese dato lo podemos almacenar en un solo script en el que almacenemos, por ejemplo, atributos que yo nunca voy a tocar o que si los voy a tocar va a ser muy rara vez o que de pronto voy a tocar varias veces porque hay que ajustar ciertas cosas. De pronto, por ejemplo, no sé si han escuchado algo que se llama temperatura de los modelos. La temperatura de los modelos va de 0 a 1. ¿Sí? Ya me desvié del tema, pero es un poco de inteligencia artificial para que podamos entender ciertas características que tiene. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de temperatura, si la temperatura es mayor a 1, significa que el algoritmo, ese modelo va a ser muy creativo, ¿sí? Y si es muy cercano a 0, va a ser muy específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para hacer canciones o para crear cartas o cosas así, una temperatura alta está perfecto porque puede pues, poner muchísima creatividad en esa tarea. Pero si tú quieres que sea muy específico con el resultado que te dé, que sea bastante como preciso, entonces por lo general uno lo pone muy cercano a 0. Entonces, ese atributo como tal lo puedes almacenar en un script y de ahí poderlo pues mover si necesitas cambiarlo o ajustarlo y así. Es más rápido hacerlo de esta manera que si te pones a buscar en todo el código dónde fue que yo declaré esta variable, ya no recuerdo. Entonces buscas y buscas, ahí te tardas un montón. Entonces por eso Kedro es, digamos que tiene ese beneficio que es de productividad, es que tú puedes cambiar ciertas o ajustar ciertas cosas de tu proyecto de manera más ágil. Y la reproducibilidad es que ya lo puedes poner en producción. Entonces, tú hiciste un modelo de clasificación de imágenes médicas y tú quieres ponerlo a prueba en un hospital. Entonces, para poner a prueba un modelo de estos, no puedes ponerlo con un notebook, ¿sí? Porque no se puede. Entonces, la idea es que lo puedas mantener, lo puedas monitorear y todo esto usando este tipo de herramientas, que en este caso sería Kedro. Kedro nos permite que podamos montar nuestro proyecto de IA en la nube o que lo podamos montar en una página web o en una aplicación móvil, etcétera. ¿Listo? Es bastante, disculpen ahí, es bastante como técnica la charla, pero espero que de pronto les dé curiosidad el tema y que a quienes estén en o que quieran entrar al mundo de inteligencia artificial también quieran explorar esta herramienta que hace que, digamos que es un plus, decir, yo trabajo con IA
y sé manejar también Kedro, ¿sí? Porque digamos que esta herramienta tiene su curva de aprendizaje, no es como puede ser simple de aprender, pero sí tiene o sea, sí toma un tiempito para que puedas dominarla como tal. ¿Listo? Bien, entonces ya vamos a darle a la parte más más divertida o más activa, que es la parte de la instalación. Quiero que vean cómo se instala, cómo funciona, qué es lo que contiene Kedro, qué es Kedro como tal, para que lo vean funcionando, porque creo que para mí, por ejemplo, en mi caso, me gusta más ver las cosas funcionando. Me parece un poco tediosa la teoría. Entonces, bien, el primer paso para utilizar Kedro es instalarlo, ¿cierto? Entonces, pero antes de instalarlo debemos preparar un ambiente. Para todos los que trabajan o van a trabajar en Python, ya sabemos que, o les cuento que necesitamos sí o sí crear un entorno virtual. Python sí o sí necesita un entorno virtual. De que puedes trabajar sin entornos virtuales, pues sí puedes, pero no es una buena práctica, ¿listo? Entonces, primero creamos un entorno virtual y luego instalamos Kedro y al final verificamos si Kedro quedó instalado. Entonces, vamos a eso. Voy a subirle un poquito, creo que está muy grande. Vamos a darle un poquito de zoom por acá. Listo. Bien, entonces, a ver. Bueno, para instalar Kedro es así de simple, poniendo pip install Kedro y ya está. ¿Listo? Pero en mi caso yo ya lo tengo instalado, entonces vamos a ver si con qué versión está instalado y entre otros tipos de información que nos genera. Entonces, Kedro info, le damos enter y si se dan cuenta tengo entonces la versión 0.19. Es la última que existe en su documentación, ¿cierto? Bien, listo. Entonces tenemos ya Kedro instalado. Ahora vamos a crearnos un proyecto nuevo. ¿Sí? Esto es desde cero, o sea, literalmente no he hecho nada ahí hasta que no instale Kedro, hasta que no cree un proyecto en Kedro, no puedo hacer el proyecto de inteligencia artificial, porque el proyecto de IA va dentro de Kedro, ¿listo? Entonces voy a entrar a mi carpeta de documentos, vamos a crearnos una carpetita que se llame, que le ponemos GDG, charla, pongámosle así. Listo. Entonces, GDG, vamos a abrir la carpeta. Listo, pues. Y acá lo que voy a hacer es traer Kedro, es decir, crearme el proyecto con Kedro. El primer comando de Kedro es este, Kedro new. Este es el primer comando que te tienes que saber. Es para poder iniciar Kedro, es así, Kedro new. Cuando le damos enter, él nos dice que cómo le queremos llamar a ese proyecto. Entonces, tú le puedes dar el nombre que quieras, depende de lo que vayas a hacer. En este caso, como hoy vamos a hacer una prueba, entonces vamos a ponerle prueba Kedro. ¿Listo? Bien, aquí hay varias herramientas. Él me dice que si quiere un lint es como una verificación, un test que le hace al código para ver si está correcto escrito, nada más escrito. O sea, como que si tiene si está identado, si no le falta alguna coma, algún espacio, lo que sea. ¿Listo? Esto es un test básico, estos son logs, pues para ver la parte cuando ejecutas tu código, ver qué es lo que está pasando, la documentación, una carpeta de datos. Esa carpeta de datos son datos que Kedro te regala como 3 CSVs. Esos son pues datos X, tienen un dataset, si no estoy mal, como que se llama Space algo, que son creo que datos como del espacio o algo así, no recuerdo muy bien, pero sí tiene como 3 tipos de datasets que puedes hacer uso, son gratuitos y vienen incluidos cuando creas el proyecto de Kedro. PySpark, por ejemplo, si estás trabajando con una cantidad enorme de datos, pues buenísimo usar PySpark. Y no es la única herramienta. O sea, ya viene, digamos que PySpark ya viene inmersa en Kedro, pero puedes, por ejemplo, instalar cualquier otro tipo de herramienta como MLflow para monitorear el rendimiento de tu modelo, entre otro tipo de herramientas. ¿Listo? O sea,
Ya viene por defecto, pero tú puedes instalarle o integrarle cualquier otra herramienta que necesites. Y Kedrovis es la cosa más chévere que tiene Kedro, que es que tú puedes ver tu proyecto como en un gráfico. Literalmente es un gráfico. Entonces puedes ver cada nodo. ¿A qué me refiero con nodos? Por ejemplo, cuando hacemos el análisis de los datos, podría ser el primer nodo. Cuando hacemos el entrenamiento del modelo, el segundo nodo. Cuando evaluamos el modelo, el tercer nodo y así. Entonces, cada uno de esos nodos lo podemos ver de manera gráfica en una página o sea, literalmente se ejecuta el proyecto, se ejecuta Kedrovis y te muestra una interfaz gráfica. Eso es, una interfaz gráfica en la que puedes ver toda la estructura de tu proyecto en nodos y ya está. Listo, entonces dice que ¿cuáles de las herramientas te gustaría incluir? Si quieres todas, puedes decir que todas, o si no quieres ninguna, o si quieres solo la uno, o lo que sea. Aquí le vamos a decir que todas, y le vamos a decir, dice que si te gustaría incluir ejemplos de pipelines. Pipelines son esos procesos que se ejecutan después de otro. Es decir, por ejemplo, a ver, bueno, si te vas de viaje, tú lo primero que haces es comprar un vuelo, ¿cierto? Luego haces el check-in. Ese es el siguiente paso después de que compras un vuelo. Siguiente paso del check-in es ir al aeropuerto, no sé qué, ¿cierto? Entonces, un paso a paso, no puedes saltarte ninguno, porque si no, pues no puedes viajar, ¿cierto? Entonces, eso mismo pasa aquí. Ese pipeline es esos procesos que se deben hacer para que ejecute el proyecto completo. ¿Listo? Entonces va desde el inicio del proyecto hasta el final. Ese pipeline es como todo ese proceso que ejecuta mi proyecto, que permite que se ejecute completamente mi proyecto. Entonces dice que si queremos un ejemplo, le voy a decir que sí. Enter. Y esperamos. Bueno, ahí se va a tardar. No. Mentira, no se tardó. Listo. Entonces ahora lo que puedo hacer es abrir mi proyecto. Le voy a dar acá para que lo puedan ver. Este es el proyecto que creé. Se llama Prueba Kedro. Entonces vamos a abrirlo. Prueba Kedro. Listo. Entonces tenemos una serie de carpetas. Yo creo que se los voy a mostrar por acá, que creo que es mejor. Se va a ver mejor. Ya les muestro. Documentos, acá. Se llama charla, ¿no? Listo, pues. Entonces voy a hacerle un poquito de zoom para que puedan verlo mejor. Bien, entonces Kedro se estructura en carpetas. ¿Se acuerdan que les dije que hablábamos de que Kedro es modular? Entonces, para que tu proyecto esté organizado, él lo organiza en carpetas. ¿Listo? Entonces, tenemos una carpeta de config, que es la parte donde tú configuras tus variables de entorno, ¿sí? Es ahí donde configuras, por ejemplo, las llaves para conectarte a la nube o para conectarte a algún servicio de la compañía o lo que sea. Cualquier dato así como, digamos que como credenciales, como variables de entorno, etcétera, o incluso tu dataset, o sea, lo puedes registrar en esta carpetita. En el login, el YAML, el punto YAML, ahí puedes registrar lo que son tus datos. Es decir, los datos con los que vas a trabajar. ¿Listo? Y la siguiente carpeta es la de los datos. O sea, cuando me refería a datos aquí en Conf, me refiero a la ruta o el path donde se encuentran nuestros datos, yo los registro aquí. Pero ya como tal, los datos en físico, es decir, que yo tengo, por ejemplo, un CSV o que tengo un montón de XMLs o que tengo imágenes o lo que sea, todos esos datos van en esta carpeta de data, ¿ok? Y ya sea que los quieras guardar en la raíz o en el intermedio, la verdad es que mira, aquí les da un montón de carpetas en las que usted puede estructurar como quiera, como de pronto como debe ir tu proyecto. Entonces, de esa manera puedes así guardar los datos. Si se dan cuenta, acá tenemos 3 CSVs, que era lo que yo les decía. Kedro nos regala estos tres datasets con los que puedo jugar, ¿sí? Pues puedo hacer proyectos y probar cómo funciona Kedro. ¿Listo? Está súper chévere porque ya viene con datos incluidos. Si no los quieres, se le pueden borrar, no pasa nada. Va a funcionar igual. Pues porque no se está ejecutando nada como tal. Aquí nada más te entrego los datos y mira a ver qué quieres hacer.
Y la parte de la documentación, pues la documentación del proyecto. Esto está facilísimo. Notebooks, ¿por qué incluyen notebooks? Si habíamos hablado de que los notebooks son para experimentar y no para crear un proyecto. Pues por lo mismo, Kedro te da la posibilidad de que experimentes un poco con el proyecto que vas a hacer y luego sí lo pongas bien estructurado en las carpetas como va. O sea, aquí te da un espacio para que hagas tu experimento y ya luego ya lo puedes estructurar. Pero en sí esta carpeta no sirve para nada. Es decir, lo que está ahí adentro solo se ejecuta ahí adentro y ya. No sirve para ponerlo en producción, no sirve para pasar tu proyecto a que lo pruebe un usuario, etcétera. No, esto es más como voy a experimentar qué tal funciona este modelo. Y la carpeta más importante es esta SRC, ¿sí? Esta es nuestra carpeta principal. Aquí están nuestros pipelines, que nuestro pipeline por lo general es todos los pasos que debe seguir mi proyecto para que se ejecute completo. ¿Listo? Entonces aquí yo creo mi pipeline y me encargo de que cada uno de esos pasos, o sea, de que todo ese flujo se ejecute correctamente. Es decir, cuando hablo de flujo, me refiero a que el nodo primero, el primer nodo, su salida va a ser la entrada del siguiente nodo. Así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, por eso deben encajar todos esos nodos. Por eso aquí nos pone como una carpeta, nos ponen una carpeta para hacer el proceso desde el inicio hasta el fin de cómo se va a reproducir o cómo se va a ejecutar nuestro proyecto. Y eso lo podemos hacer nosotros mismos. Por ejemplo, acá hay unos, miren, les voy a mostrar. Ya sé que esto es un poco tedioso, miren. Por ejemplo, aquí tenemos un nodo que se llama Split Data, que es el que se encarga de dividir nuestros datos. Tenemos otro nodo que se encarga de entrenar el modelo. Tenemos otro nodo que se encarga de evaluar el modelo. Y así, ¿listo? Y otro, por aquí vi un script. Este es el otro script bastante importante que se llama Hooks. Este es el script en el que tú vas a conectar cualquier otro tipo de herramienta externa a Kedro. Externa me refiero a la nube, ya sea GCP, o si vas a usar otro tipo de herramientas como, qué sé yo, alguna herramienta de Databricks o lo que sea que necesites usar, que esté, digamos que sea ajena a Kedro, la puedes implementar en este script de Hooks. Y ya al final, bueno, tenemos unos tests que esos son bastante simples. Estos son tests para que tú ejecutes o puedas incluso incluir tests para evaluar tu código. Por ejemplo, hay unos tests sencillos que son unit test. Podemos crear unit test o podemos crear cualquier tipo de test de pruebas a nuestro código de Kedro. ¿Listo? Y todos estos van guardados en esta carpeta. Bien, y el resto pues ya es lo de siempre. Tenemos un git ignore que es para que no nos vaya a mandar ciertos archivos al repositorio, por ejemplo, contraseñas, llaves o lo que sea que no quieras guardar en el repositorio, aquí se pone para ignorar, ¿listo? Esto sí no se toca. Y el README, que es nuestro, digamos que es la documentación del proyecto, y los requirements, que son los requerimientos para que todo funcione. Son todas estas las librerías que necesita para que se pueda ejecutar nuestro proyecto de manera adecuada. ¿Listo? Bien. Entonces, esa es toda la estructura de nuestro proyecto en Kedro y ya depende de lo que tú vayas a hacer, cómo lo estructures. ¿Listo? Pero pues esta es la base y con esto yo creo que ya le da a uno una idea más grande de cómo comenzar a hacer nuestro proyecto, ¿sí? Porque por lo general uno empieza siempre con notebooks y no es tan, digamos que no es reproducible un proyecto así. Listo, entonces la manera de ejecutar nuestro proyecto es el siguiente. Voy a ejecutar uno que ya tenía listo porque este no sé si, o probémoslo, a ver si corre o no corre. Bueno, primero que todo, ya instalamos todo, ya tenemos nuestro proyecto de Kedro y lo otro que hay que hacer es crearnos un ambiente virtual. Entonces voy a crearme, por acá está, vamos a buscarlo, acá está. Voy a crear un ambiente virtual porque Kedro no funciona bien si no tenemos un ambiente virtual. Es decir, Kedro nos obliga a tener buenas prácticas de programación. Entonces vamos a crearnos nuestro... pero este no es... ¿Sí es? No, sí, listo, ya. Tenemos nuestro ambiente virtual, no lo vemos acá porque es una carpeta oculta. Recuerden que cuando tenemos un punto antes de la carpeta, por lo general ese archivo es oculto. Listo, entonces vamos a activar nuestro entorno virtual.
que se llama .vend bin activate. Activate. Listo. Entonces ya tenemos activo nuestro entorno virtual. Después de activar nuestro entorno virtual, vamos a instalar todos los paquetes que están dentro del paquete del archivo de requirements. Entonces, pid install -r requirements y se fue. Listo. Entonces ahí instala todos los paquetes que estaban en ese archivito. Se tarda un poquito. Pero bueno, ahí la idea es que instale todo antes de que se ejecute Kedro como tal. Bueno, va bien. Creo que se va a tardar porque ¿se acuerdan que al principio nos decía que si querías todos los, digamos que teníamos como 7 opciones y le dimos a todas las opciones? Bueno, pues ahí también va a aprovechar para instalar todo ese tipo de opciones que solicitamos en la instalación de Kedro. Esperemos un ratito. Y si no, bueno, mientras eso carga, yo ya tengo un proyecto que está funcionando. Lo voy a... Listo. Está aquí. Listo. Entonces, después de esa instalación, el siguiente comando que vendría a ser, que vendríamos a ejecutar sería Kedro new. Kedro new, perdónenme. Kedro run. Kedro new es para crear nuestro proyecto desde cero. Kedro run es cuando ya tenemos todo listo, está nuestro ambiente virtual, ya instalamos todo el paquete, todos los paquetes del archivo de requirements. El siguiente paso sería Kedro run. Entonces vamos a correr nuestro proyecto. Ahí se queda un rato porque recuerden que primero hace una división de los datos, luego entrena el modelo y luego evalúa el modelo, ¿sí? Y aún así, haciendo todos estos pasos es bastante rápido. No sé si se dieron cuenta que por acá me abrió digamos que un visualizador. Lo que sucede es que de pronto el ejemplo, porque Kedro, cuando instalamos Kedro, cuando creamos el proyecto de Kedro New, él instala como tal un proyecto de ejemplo para que no inicies como tal desde cero, sino que tengas una base. Entonces él lo que nos mandó fue una gráfica, pero no la mostró. Pero bueno, ya terminó de ejecutarse. Miren, les voy a mostrar que ya terminó. Se guardó los datos de entrenamiento y de test. Recuerden, cuando queremos entrenar un modelo de IA, siempre tenemos datos de entrenamiento y datos de evaluación. Después de eso, cargó los datos. Después de esto, miren, tenemos aquí el modelo, guardó las métricas, o sea, después de entrenar nuestro modelo, guardó las métricas de evaluación de ese modelo y ya está, quedó completo. Es decir, no tenemos ningún error, se ejecutó completamente todo el proceso, desde dividir los datos, entrenar el modelo, guardar el modelo, evaluar el modelo y ya, eso fue todo. Como ya terminó, entonces ahora sí vamos a verlo visualmente para no estar viendo tantas letras y tantas cosas que yo entiendo que algunos de pronto no vienen o que no trabajan en esta área de programación. Entonces sí quería mostrarles cómo es gráficamente o cómo se ve visualmente este proyecto. Bien, para poderlo ver, podemos ejecutar el siguiente comando que se llama Kedro. Lo voy a poner más arriba para que lo puedan ver. Se llama Kedro-Viz. Kedro-Viz nos muestra un gráfico enorme de todos los pasos del paso a paso que tiene nuestro proyecto. Listo. Este se tarda un poquito. Listo, bien. Entonces nos mandó a una interfaz gráfica. Esta interfaz gráfica es de Kedro. ¿Y qué nos muestra? Nos muestra cada uno de los nodos. Entonces, por ejemplo, acá. ¿Sí ven? Aquí carga todos los CSVs que les mostré. O sea, es decir, carga los datos. Vamos a ver dónde más hace el proceso. Por acá. Por ejemplo, acá está el modelo. Aquí tenemos la división de nuestros datos, los datos de entrenamiento, de test, de YTest y de Y3, ¿cierto? Aquí tenemos el nodo, que se encarga de entrenar nuestro modelo. Y por lo que veo es un modelo de regresión. Debe ser un modelo de regresión lineal, no lo sé. ¿Y qué otra cosa tiene por acá? A ver si lo alcanzamos a ver. También tiene un módulo, donde evalúa el modelo.
Y ya al final, las métricas, ¿sí? Que es, por ejemplo, evaluar el modelo con respecto a los datos con los que se entrenó y versus los datos que nunca vio, ¿sí? Es decir, en el entrenamiento no le das todos los datos, le puedes dar el 70, el 80% de tus datos y el otro 20, 10% son los datos para testearlo, para ver qué tal está funcionando, ¿sí? Porque si entrenas un modelo con los mismos datos con los que lo vas a evaluar, pues ahí ya está haciendo trampa, ¿sí? Porque él ya se aprendió los datos con los que entrenó. Pero si tú le muestras uno distinto, la idea es que puedas evaluar digamos que cómo él funciona con datos que nunca ha visto, ¿sí? Entonces, por lo general eso es lo que hacemos. Y pues siempre se evalúan los modelos. Entonces, por eso ese es el último nodo, la evaluación de nuestro modelo de IA. Y ya está. Ustedes dirán, ¿de dónde saqué todo eso? ¿O de dónde saqué el modelo? El proyecto que yo descargué, es decir, cuando ejecuté Kedro-New, él de una vez me descarga un proyecto de ejemplo. Es como que no te manda así, ten tu estructura del proyecto está vacía, mira a ver cómo lo haces, no. Te da un ejemplo de cómo debes estructurarlo y cómo se maneja Kedro, ¿sí? No te deja ahí a la deriva. Entonces está buenísimo porque si quieres nada más probar, lo puedes descargar y ejecutar y ya está. Eso es todo. Y listo, eso es todo por la charla de hoy. De verdad espero que les haya gustado. Sé que es un poco tedioso este tipo de temas porque son pues muy teóricos o muy técnicos, pero sí quería como crearles esa curiosidad de que si están queriendo entrar al mundo de ciencia de datos o quieren entrar al mundo de inteligencia artificial, pues que se animen a probar este tipo de herramientas. Eso también le da un plus a tu CV o a tu perfil profesional, porque muchas empresas están buscando gente que sepa de esta herramienta porque su curva de aprendizaje es compleja. Puede que sea al principio muy sencillo, pero después se pone más y más y más compleja la cosa, hasta que ya pues lo dominas, ¿listo? Entonces, les dejo aquí redes sociales, también doy clases así, bueno, no clases, Asesoría. creo contenido en internet, en Instagram, sobre inteligencia artificial. La verdad es que no soy muy constante porque tengo mucho trabajo, pero trato de subir videitos y de estar por ahí pendiente, de compartir información. Espero estar más activa y ya, eso es todo. Muchas gracias, Andrea, por invitarme. De verdad, qué gusto estar acá y acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. Yari, yo tengo una inquietud. Al principio nos decías que Kedro separa la lógica del negocio de la infraestructura de ahí. Entonces quería preguntarte, ¿con qué servicios puede trabajar Kedro? Todos, o sea, quizá habrán algunos que no, perdón, no todos. Habrán algunos que no, pero con los que he tenido experiencia ha sido con nubes, ya sea la nube de Google o otro tipo de nubes. También he experimentado con MLflow, que es para como monitorear el modelo, para ver qué tal le está yendo, si está teniendo buenos resultados. También lo puedes integrar con otras herramientas de visualización. Por ejemplo, tú quieres ver en una gráfica cómo es el funcionamiento de tu modelo, también se puede integrar con otro tipo de herramientas. La verdad es que no los he probado, quizá ni siquiera el 10% de las herramientas con las que se puede integrar, pero sé que tiene esa posibilidad. O sea, sí es muy manipulable, que es bastante manipulable para poderle integrar otras herramientas. Muy bien. Te voy a leer una pregunta que me expresaron por acá. Dice, ¿Kedro puede orquestar flujos de ingesta de datos propios o con una herramienta externa? De las dos maneras, tanto propios, que vengan de tu máquina o de otro tipo de gestor, o ya sea que vengan, por ejemplo, de BigQuery, ¿sí? Traes datos de BigQuery o de otro tipo de herramientas, todo eso se puede integrar. No tienen que ser sí o sí, como les mostré, que eran como CSVs, como archivos de Excel, no necesariamente archivos de Excel, pueden ser cualquier otro tipo de datos. Y digamos, yo puedo tener un proyecto en R. Ese proyecto que yo tengo en R lo puedo traer a Kedro. Sí, pero tendrías que pasarlo a Python. Okay. Porque no puede mantener, Kedro no puede mantener otro tipo de lenguaje, solamente Python. Entonces podrías implementarlo. Incluso para que sea más fácil el trabajo, yo lo que haría sería
usar herramientas de inteligencia artificial como Gemini para pasar mi código de R a Python, pues con mucho cuidado, ¿no? Porque a veces puede alucinar. Pero sí, como para hacerlo más rápido, lo haría de esa manera. Y si no, pues ya, pues muy, muy manual, lo paso a Python y ya está. Muy bien. Yesid, Jorge, ¿me colaboran por favor con YouTube para ver si hay preguntas de los participantes que escucharon a Yari? No, de momento no veo preguntas, pero yo tenía una duda. Adelante, Un Yesid. poquito más. Entonces, entiendo que el papel de Kedro en todo este mundo de la inteligencia artificial es ofrecer un framework un poco más estandarizado, un poco más escalable y mantenible, porque pues se venían haciendo las cosas o puedes hacerlo como de la forma desordenada o puedes hacerlo de la forma Kedro, ¿no? Donde tú tienes... Ordenada. Ok. No, Exacto. ese era como, quería confirmar eso y nada, gracias. No, es que lo que sucede es que por lo general cuando nos metemos pues no sé, queremos experimentar con IA, siempre nos muestran notebooks, siempre ese es el primer paso, ¿sí? Para poder experimentar. Pero pues eso no se puede poner en una página web o en una aplicación móvil, ¿sí? Entonces la idea de Kedro es eso, te doy toda la estructura y tú pon tu código donde quieras o donde creas que va. Y así lo podemos pues ejecutar y ese proyecto puede ser reproducible o mantenible en el tiempo. Yari, y el output de esos pipelines, ¿qué podrían ser? Por ejemplo, no sé, datos bien precisos como, o sea, bueno, igual este no es mi campo realmente, pero No, cuando tranquilo. digo el output es como pensando después de que yo entreno un modelo con Kedro, ¿qué puedo hacer yo? Okay, ya, ¿qué puedo hacer yo como para que sea integrado en otros proyectos? ¿Eso me lo facilita Kedro? Ese tipo de cosas así. Ok, bueno, de esto lo que puedes agarrar es el modelo entrenado, o sea, porque después de que lo entrenas, lo evalúas, ¿sí? Y verificas que esté bien. Pero en sí lo que uno usa para ponerlo en producción o ponerlo en una página web es el modelo entrenado. Y ese modelo se pone en la página y de ahí tú ya lo puedes hacer uso de este modelo. Por ejemplo, yo usé Kedro para un proyecto de Miami Heat, del equipo de básquetbol. Y lo que hacíamos era que analizábamos los videos de los partidos de básquetbol y sacábamos un análisis de ese partido. Y lo que hacíamos era entrenar un modelo con muchos videos de partidos y cuando ya teníamos listo ese modelo, lo montamos en una página y de ahí lo que hacíamos era que le entregábamos un video, toma este video, ese era el input y el output era como todo el análisis de ese video. Y el análisis podía ser, por ejemplo, en mi caso, era como una gráfica de ciertos movimientos, etcétera. Bastante potente, muchísimo. Sí. Te pregunto algo. Tú dijiste que Kedro tiene incorporado algunos datasets. Y si yo necesito un dataset de cualquier otra fuente, ¿me permite utilizarlo sin ningún problema? Sí, puedes usarlo, sacarlo, por ejemplo, o conectarlo a una nube. Entonces tienes datos en la nube, los puedes conectar a Kedro. O incluso una base de datos local, en MySQL ¿sí? También se puede conectar. Digamos que es que como es esto, como decía, perdónenme, muy manipulable Kedro, tiene una sección en la que tú le puedes inyectar otro tipo de herramientas y también puede que no las reciba, pero por ahora lo que hemos probado con mi equipo ha sido que le ha ido muy bien. O sea, no hemos tenido fallas con... No ha habido ningún percance con ningún Exacto. tipo. Tiene sí cositas, por ejemplo, que a veces actualizan la herramienta y algún paquete falló y no lo actualizaron. Entonces es un problema para uno que está, digamos, desarrollando. Es que como la herramienta es muy nueva y como es open source, entonces también depende mucho de que la gente colabore o que la empresa esté pendiente de todo y así como que a veces falla, sí, a veces tiene sus cositas, pero pues medianamente funciona bien. Bueno, Jorge, ¿tienes preguntas? Sí, básicamente con lo último que acabas de mencionar,
con lo que Kedro es una herramienta relativamente nueva, no sé la verdad cada cuánto tiempo tiene. Y con estos detalles que tú mencionas de que a veces tiene algunas fallas, aún así tú la recomiendas como para un entorno donde esté un proyecto grande, o la recomiendas para otro tipo de proyectos de pronto medianos o más pequeños? Yo creo que para un proyecto más pequeño, porque me daría miedo ponerlo en una empresa muy grande, por ejemplo, como Uber, y que de pronto lo actualicen y un paquete no se actualiza, ¿sí? Alguno de los paquetes no se actualizó correctamente y eso hace que no funcione bien. Entonces, quizá en una empresa muy, muy grande no lo aplicaría más para proyectos pequeños de investigación, o de pronto tengo una startup y pues quiero implementarlo. Quizá en ese modo sí. O estas personas que quieren ser curiosos y entrar en este mundo y Exactamente, pueden y que empezar les por ahí. gusta, exacto, que les gusta como tener buenas prácticas, eso también. Es que Kedro te obliga a que hagas las cosas ordenadas, con funciones, con clases, métodos, etcétera. Muy orientado a objetos. Ok, y disculpa, yo soy muy ignorante también en el tema. Tranqui. Si ya de pronto, listo, tú inicias, no sé, un proyecto pequeño, pero con el tiempo tu proyecto escala o escala muy rápido, ¿qué otras alternativas así como a Kedro para proyectos grandes ya tú recomiendas o consideras que son las adecuadas? Oye, te digo algo, mira, en mi experiencia nunca he trabajado con montar un modelo con buenas prácticas en una empresa enorme. Actualmente, ahí como modo chisme, estoy trabajando para una empresa de retail muy grande en México, y no usamos Kedro, pero porque no sabían de su existencia, ¿sí? Entonces, el proyecto está hecho en Python y las carpetas están puestas a lo que nos, Lo que como salga. hicimos, ajá, lo que salió. O sea, imagínate, es una empresa muy gigante que está usando, que digamos que está teniendo este tipo de prácticas tan malas, que podría implementarlas de pronto usando Kedro o otro tipo de estrategias, ¿sí? Pero sí, no he tenido la dicha de verdad de estar, digamos, en un proyecto en el que sea enorme, con una empresa así reconocida y poner algo en producción. No tengo esa experiencia. Me encantaría, la verdad. Sería interesante. No tengo más preguntas, más allá que agradecerte por esta charla. La verdad es que me No, con llevo gusto. conceptos nuevos. Gracias, Andrea, y por la paciencia también. A ti, Yari, por aceptar la invitación. Como decíamos al principio, la principal intención o propósito es inspirar a otras mujeres en ingeniería a que se atrevan y de forma voluntaria digan, sí, yo quiero compartir mi experiencia, mi conocimiento, y ese es el mejor homenaje en esta fecha que vamos a celebrar el 23 de junio, el Día Internacional de la Mujer, hacer alusión a todos los retos y a todos los logros que día a día las mujeres vamos logrando en este campo. Mil gracias para ti, para todos los participantes que están por YouTube y quienes nos acompañaron a través de la plataforma Baby. Feliz noche, feliz descanso. Yari, esperamos que nos acompañes en una próxima oportunidad. Claro que sí. Cuando estés en Colombia, ojalá, Jorge, Yesid, ¿para cuándo está programado el evento presencial? Julio 27 a finales. Julio. No sé si en esa fecha estés en Colombia, te puedes postular como speaker. Ay, sí. Va, perfecto. Sí, estoy, creería que no, pero si pasa algo y tengo que volver y estoy por esas fechas, me apunto. Gracias. Claro. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Yari. Un abrazo gigante a desde Sincelejo hasta México. Cuídate muchísimo. Que estés muy bien. Chao. Chao. Chao, un chicos. abrazo. Gracias.